Bienvenidas y bienvenidos profesionales de la salud a la conferencia de hoy dentro del ciclo enfocado en la revisión del impacto de las emergencias sanitarias sobre la salud mental, lecciones derivadas de la infección por COVID-19 y otras pandemias, mismo que ha resultado de un esfuerzo interinstitucional con la participación de destacadas figuras académicas de la investigación, la atención médica y la atención en salud mental. Estamos transmitiendo para ustedes desde el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, su servidora, la maestra Rocío Carmona, y el doctor Héctor Esquivias. ¿Cómo estás, doctor? Hola, Rocío, ¿qué tal? Estoy muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se están conectando al canal de Facebook Live del Instituto. Recordarles que esta videoconferencia se transmite mediante este canal, al igual que en la cuenta de Educación Continua en Facebook, que los invitamos a que visiten también esa página. Y todos los contenidos son grabados y se colocan posteriormente, tanto como las videoconferencias pasadas, en el canal de YouTube. Invitarlos a todos a que se queden a esta videoconferencia y a que envíen sus preguntas a través del chat de Facebook Live. Así es, doctor, esperamos esas preguntas y hagámonos una cuestión. ¿Cómo podemos contribuir como profesionales de la salud desde nuestras diversas ramas a una vida libre de violencia, doctor? Hoy, sin duda, tendremos la oportunidad de reconocer qué aspectos sociales, culturales y estructurales pueden promover factores protectores para que las niñas, adolescentes y mujeres accedan a su derecho a vivir sin miedo. Antes, durante y después de la pandemia, claro está, que hoy día ha representado, doctor, un problema para la salud física y mental, donde la información y la educación son fundamentales para la protección y participación, es decir, para el empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, doctor. Así es, después de toda la información que nos ha dicho la maestra Carmona, pues ya me quedo sin nada que decir. Es un problema realmente muy serio que ha afectado desde antes de que estuviéramos en esta contingencia y que, por supuesto, el consumo de alcohol, los estresores económicos, que son factores que se asocian a un mayor riesgo de vivir violencia en casa. Por otro lado, se disminuyen también los factores protectores como el contacto social o el acceso a los servicios de salud, y esto desde luego que pues las pone a las mujeres, a las niñas en una mayor vulnerabilidad. Sin embargo, tenemos que tener bien claro que la pandemia no es ninguna justificación para vivir con violencia, y bueno, es un tema muy importante, dirigido a un grupo de la población muy particular, y justo por ello esta videoconferencia la hemos titulado La violencia y otras adversidades psicosociales en niñas y mujeres durante las emergencias sanitarias. Así es, doctor. Y para abordar la temática, presento a ustedes a la maestra Fátima Moneta Arce. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una maestría de Estudios de Desarrollo y Salud Global en la University Macquarie. Ha colaborado con organizaciones de sociedad civil relativas a la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas, y actualmente es investigadora en servicios de atención psiquiátrica en el Consejo Nacional de Salud Mental. Bienvenida, maestra. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Rocío, mucho gusto, Héctor. Qué bueno que podemos conversar esta mañana sobre este tema tan importante. Claro, adelante. Muchas gracias. El día de hoy voy a tratar de sintetizar el tema en 3 puntos importantes. Uno, ¿qué es la violencia de género? ¿Cuáles son las causas estructurales y las causas culturales de la violencia de género? ¿Y cuáles son estas consecuencias o los impactos en la salud mental de niñas, niños y adolescentes? También voy a hacer posteriormente si hay o no hay un aumento de la violencia de género durante las crisis humanitarias y las emergencias en salud. Y después voy a ver cuáles son las medidas de prevención, mitigación y respuesta de la violencia de género durante las emergencias. Primero, ¿qué es la violencia de género? La violencia basada en el género es un término utilizado para describir los actos perjudiciales perpetrados en contra de una persona sobre la base de los roles y asignaciones conforme al sexo que la sociedad asigna a hombres y mujeres. La violencia de género es todo acto de género
Según la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, la violencia de género es un acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. La declaración enfatiza que la violencia constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a su dominación, a la discriminación por parte del hombre y ha impedido el adelanto pleno de la mujer. ¿Por qué se habla de género en esta definición de violencia? Bueno, porque el sistema sexo-género es una categoría de análisis que ha sido introducida en las ciencias sociales en los últimos años, que nos permite cuestionar los valores y las creencias en las relaciones entre los sexos. Desde el movimiento feminista y a partir de la Conferencia de Beijing en 1994, se acuña el concepto de género para analizar y explicar las relaciones de poder y subordinación entre los sexos, más allá de las explicaciones biologicistas que apelaban a la naturaleza de hombres y mujeres. Durante mucho tiempo se consideró que las características de las mujeres y las características de los hombres eran esenciales a su naturaleza biológica y que no había forma de hacer cosas distintas y que cualquier cosa que fuera distinto a lo natural era una desviación. Cuando se introduce después la categoría de género y empiezan las distintas concepciones, sobre todo antropológicas, a cuestionar que exista solo una definición biológica, es que se puede hacer la diferencia entre sexo y género. Sexo se define a las características biológicas y diferenciales que existen entre hombres y mujeres, y género es el conjunto de las ideas y las creencias y las representaciones sociales construidas en cada cultura para tomando como base la diferencia sexual. En otras palabras, sexo es la forma en la que están nuestros genitales y género es lo que nos dicen que somos o lo que nos enseñan que somos con base a muchas veces esos genitales. Por otra parte, dentro del género hay dos categorías que me gustaría señalar que son muy importantes. Unas son los roles de género, que son las formas en las que nos han dicho que somos mujeres y que se comportan las mujeres, y la otra forma es en que los hombres son hombres y cómo se comportan los hombres. También están los estereotipos de género. Los estereotipos de género son las ideas preconcebidas que están muy arraigadas y determinan las conductas, comportamientos y actitudes que determinan las actitudes de las personas conforme a su identidad de género o a su grupo de pertenencia. Por ejemplo, son estas ideas preconcebidas sobre que las mujeres son espontáneas, tiernas, débiles, tienen mucha intuición y por el contrario, los hombres están más ligados a la razón, se asocia que tienen fuerza, a la inteligencia, al uso de la agresión. De esta manera, ¿no? Se puede ver la diferencia entre los roles, que es la forma en la que nos dicen que se comportan las mujeres, y a veces se usan ciertos estereotipos para que nos vayamos comportando e identificando con cierto género. También está la identidad de género, que en palabras simples es lo que sabemos que somos. En un momento se consideró que la identidad se determinaba biológicamente y se reafirmaba a través de los roles y estereotipos de género. Ahora podemos considerar que la identidad de género se construye socialmente, pues no existen características ni rasgos asociados a la feminidad o a la masculinidad biológicamente. Por último, también se encuentra la orientación sexual, que es con quien compartimos, eso de una manera muy simple, es dicho, compartimos lo que somos con quien nosotros queremos. Y ya la orientación sexual se puede definir desde homosexualidad, bisexualidad, lesbianismo, entre otros muchos. Este pequeño resumen muestra que existe un sistema sexo-género que mantiene los dos términos sumamente entrelazados. La violencia basada en el género surge a partir de que hay relaciones de poder entre los géneros y entre los sexos,
que han sido desiguales, donde lo femenino se asume como menos valioso y por tanto se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad por el hecho de ser y asumirse mujeres. La violencia de género busca mantener ese orden establecido y sanciona todo lo que sea diferente frente a los roles y estereotipos de género. Que en algunos momentos la violencia de género también se utiliza para hablar sobre la discriminación y las acciones de violencia contra otros grupos, por ejemplo, LGBTIQ, y más. Pero en esta presentación solo nos vamos a referir a violencia basada en el género o violencia de género para la violencia que se ejerce contra niñas y mujeres. Pero bueno, ¿cómo puede explicarse en estos momentos, en el siglo XXI, la violencia basada en el género, si ha cambiado enormemente la concepción de las mujeres y también de su valía en la sociedad? Bueno, esto puede explicarse porque la violencia de género es una forma socialmente aprendida para mantener el control y dominio sobre las mujeres y las niñas, que además es reforzada y normalizada a través de actitudes, normas y mandatos, tanto institucionalizados como no, que menoscaban lo femenino frente a lo masculino. Hay una lógica una lógica que sustenta el orden de la violencia contra las mujeres y el ejercicio de la violencia como una forma de dominación sobre aquello que se considera vulnerable o en mayor vulnerabilidad. Esta lógica que sustenta el orden de la violencia contra las mujeres y las niñas se puede explicar según esta triada de la violencia de género, que implica 3 dimensiones: directa, estructural y cultural. Es decir, la violencia tiene una parte visible, que es la violencia directa, por ejemplo, las agresiones físicas y psicológicas, pero que no son la causa, sino el efecto de otras violencias que permiten, la normalizan y la perpetúan. Se trata de un proceso que tiene una forma triangular, como la que estamos viendo en la pantalla, cuya cúspide, la violencia directa, es la única que puede ser apreciada con mayor claridad. Este triángulo es el triángulo de la violencia de Johan Galtung. Y este es un sociólogo noruego que nos explica que hay una parte muy visible de la violencia, que es lo que nosotros cotidianamente podemos ver y que es de lo que hablamos continuamente. La violencia sexual, la violencia psicológica, las agresiones, las humillaciones, etcétera, etcétera. Pero eso es solo como la punta del triángulo de lo que se ve. Mientras tanto está la violencia cultural y la violencia estructural, que son las que pueden mantener esa violencia directa y que la siguen perpetuando a pesar de los muchos cambios que haya en cuanto a la participación de las mujeres en la sociedad, en cuanto a que se considere valiosa las mujeres y las niñas dentro de la sociedad. ¿Qué es para Johan Galtung la violencia cultural? Bueno, es aquella que proviene de los sistemas de creencias sociales y culturales y se transmite a partir del proceso de socialización. En general, las diferentes corrientes religiosas, la escuela, el trabajo, la ciencia, el lenguaje y los medios de comunicación son las formas en las que se transmite la violencia y que la normalizan y la legitiman como una forma de control y dominio. Por otra parte, también, Galtung plantea la violencia estructural, que tiene todas las causas estructurales por las cuales se sigue utilizando la dominación y el poder como forma de control. La violencia estructural son todas aquellas desigualdades sociales que dificultan o impiden que las personas tengan acceso a la vivienda, a la salud, al empleo, a la seguridad. Se da a través de mediaciones institucionales que determinan, por ejemplo, leyes, códigos, políticas públicas, que se decide cómo, cuándo atender la violencia y la violencia de género.
Es violencia estructural, por ejemplo, que desde las instituciones no se destinen recursos para la erradicación de la violencia, o cuando se revictimiza a las mujeres cuando van a denunciar a sus agresores a las instancias de procuración de justicia. Ambas, tanto la violencia cultural como la violencia estructural, son la base de la violencia directa, que suele ser, aunque no siempre, la que podemos ver con mayor claridad. La violencia directa se puede apreciar en golpes, lesiones, humillaciones, control de dinero, vender o apropiarse de bienes, insultar, amenazar, acosar, hostigar y finalmente la violencia sexual. Dicho de otro modo, todo acto de violencia directa es producto de un sistema de ideas, que esa es la violencia cultural, de una serie de condiciones estructurales de desigualdad y pobreza que, mediadas institucionalmente, contribuyen a la aceptación y generalizada e invisibilizada de la violencia. Las distintas manifestaciones de la violencia producen efectos sobre las vidas de las mujeres y además también afecta a otras personas, principalmente a familiares cercanos, como son los hijos y las hijas. Pero para todo esto, y nosotros como profesionales de salud mental, tenemos que considerar, y para los profesionales y las profesionales que trabajen cercanas a las personas, es muy importante saber no solo toda esta conceptualización teórica de la violencia y cómo tiene causas estructurales y formas de transmisión culturales, sino cuáles son los impactos que tiene sobre todo a nivel de salud mental. Bueno, aquí viene una lista enorme de todos los impactos que va teniendo en la configuración subjetiva de las personas. Está la depresión, hay ansiedad, hay culpa, autoimagen deteriorada, aislamiento, un miedo intenso. Comienzan los trastornos de alimentación, como también vienen los trastornos de sueño. Muchas veces hay abuso de sustancias psicoactivas. Podemos ver sobre todo que hay un impacto en el cuidado personal. Las mujeres y las niñas que tienen o que viven violencia de género generalmente tienen trabajos inestables porque no pueden permanecer en uno, igual que la escuela, comienzan a faltar, hay una disminución en el rendimiento o en la productividad, tanto en el trabajo como en la escuela, empiezan a abandonar proyectos, sobre todo proyectos de vida, sueños. Para muchas de las mujeres la violencia de género, que puede ser en casa, que puede ser también en la escuela, que puede ser en la calle, se vuelve tan fuerte que deciden dejar de ir a trabajar, que deciden dejar de ir a la escuela. Hay conductas de riesgo bastante graves que pueden también incluir, por ejemplo, conductas de riesgo en la sexualidad, como no usar condón o mantener prácticas sexuales que pueden ser nocivas para su integridad. También hay alteraciones en la vida sexual, hay faltas de deseo sexual, falta de orgasmos o sentimientos de mucha vergüenza, de mucha culpa, y también en algunas es frecuente el rechazo al encuentro sexual. En esta parte no puse el impacto de la violencia en la salud en general, porque son múltiples los trastornos que pueden presentarse, y también no puse el impacto de la violencia general en la vida general de las mujeres, porque, bueno, no acabaría, pero básicamente toda la violencia de género, al mantener a las mujeres y a las niñas dominadas a través de las agresiones constantes y permanentes, va creando una imagen o una autoimagen deteriorada de sí mismas y el funcionamiento en sociedad se vuelve como muy complejo. La violencia sí y tiene además efectos permanentes que pueden, por supuesto, mitigarse y prevenirse, que es lo que queremos ir viendo. Y bueno, aumenta la violencia hacia las mujeres en el confinamiento, viendo todo esto. Particularmente, creo que me voy a ir un poquito más rápido en esta parte por el tiempo que ya llevo,
pero durante las crisis y emergencias sanitarias se tiene documentado que hay un aumento de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Pero me gustaría, antes de ver eso, si realmente hay o cómo es la violencia de género en México. Podemos ver en esta gráfica que tenemos en la pantalla cuáles son las denuncias por maltrato o violencia de género. Podemos ver que en el porcentaje de víctimas hay un 56.8%, perdón, estas son denuncias por violencia, y mujeres denuncian un 31.2%. Esta es en la frecuencia de enero a mayo de 2020. Quiero nada más aclarar que sobre las denuncias hay un número bastante alto de violencias que no se denuncian por pues las razones estructurales que ya mencioné. Me voy a en esta gráfica podemos ver los motivos de llamada al 911 de enero a mayo de 2020, en donde hubo un total de 6.881.780 llamadas, de las cuales, si sumamos esto que tenemos en cuadrito rojo, que es la violencia familiar, la violencia de pareja, la violencia contra la mujer, acoso o hostigamiento sexual, abuso sexual y violación, que es lo que se determina como violencia de género, suma un total de 7.3%, que es el cuarto motivo de llamada y suma en total en 4 meses 500,000 llamadas. Esto implica que en 5 meses, esto implica que hay 100,000 llamadas al 911 por mes sobre incidentes de violencia de género. Me voy a pasar también a esta que tiene que ver con cuáles son los feminicidios en México. Bueno, podemos ver que la tendencia, tanto en esta gráfica como en la que sigue, es a la alza, con un pequeño decrecimiento en el último mes, en ambas gráficas. Tomando en cuenta los factores culturales y estructurales que hablamos anteriormente, se tomó en consideración el número de homicidios dolosos de mujeres y la clasificación que se hace sobre feminicidios para dar cuenta del asesinato de mujeres en México, que alcanza a 10 mujeres por día. ¿Por qué sumé homicidios dolosos y feminicidios? Bueno, nada más porque es la forma en la que se está contabilizando actualmente, porque no se puede tener certeza de que los homicidios dolosos de mujeres no se consideren feminicidios, porque hay debilidades estructurales que no dejan que la investigación que se hace por parte de ministerios públicos pueda determinar qué es un feminicidio. Aquí tenemos una gráfica bastante interesante sobre la comparación de denuncias por violencia familiar entre 2019 y 2020, de enero de 2019 a mayo de 2019 y enero a mayo de 2020. Y podemos ver también una tendencia a la alta en ambos años. Y también podemos ver que hay una violencia de género. Bueno, también estas son las denuncias por violencia de género distinta a la violencia familiar, que son los que ya habíamos nombrado como acoso sexual, hostigamiento, violencia sexual. En estas gráficas vemos que las denuncias de violencia familiar y violencia de género se mantienen en una tendencia ascendente en ambos años, y esto tomando en consideración que la cifra negra de delitos es de alrededor del 99% en violencia de género. Esto lo está en consideración en México Evalúa, que mantienen que como la violencia estructural es tan grande, las mujeres no denuncian y no se sabe más que el 1% de los incidentes de violencia.
Aquí vamos a hablar un poco sobre cuáles son los datos de violencia de género en emergencias, crisis humanitarias y desastres, en contraposición a lo que hemos visto en México. Sí, vemos, hay algunos datos que han hecho, sobre todo Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos en países que han tenido conflictos armados o que han tenido desastres naturales o que están en crisis humanitarias por los desplazamientos forzados de personas. El aumento en el tsunami del 2004, después del tsunami, se hizo una valoración sobre si había habido un aumento de violencia doméstica o no, y se encontró que de 2004 a 2014 se había triplicado los incidentes de violencia doméstica. 1 de cada 5 mujeres refugiadas, este es un dato que tiene Naciones Unidas, que habla sobre mujeres y niñas refugiadas en cualquier lugar del mundo, y encontraron que 1 de cada 5 mujeres ha sido víctima de violencia sexual durante el momento de refugio o sobre el desplazamiento para obtener ese refugio. En Colombia, en América Latina, que podemos ir a un lugar un poco más conocido, han tenido un conflicto armado que ha durado más de 50 años, y en 2011 tuvieron una comisión de atención a la violencia de género cometida o atendida en lugares donde hubiera combatientes o que estuvieron muy afectados por los combates. Se escogieron 7 municipios y en un periodo de 3 años se atendió a 3.500 mujeres sobrevivientes de abuso sexual en ese periodo, lo que es una cifra altísima que habla sobre cómo es el impacto de la guerra y de los conflictos armados en la violencia o en el aumento de la violencia hacia las mujeres. Y sobre cuál ha sido el impacto de COVID en la violencia de género, Francia reportó un aumento del 32% en las denuncias en el tiempo que ha durado el confinamiento de COVID, esto tomándolo en consideración con las violencias en las semanas previas al confinamiento. Y Lituania, que es un país de Europa del Este donde tienen grandes avances en los derechos de las mujeres, aumentó 20% las denuncias por violencia de género durante las 3 semanas que duró el confinamiento. Esto lo estuvieron comparando con el mismo periodo en 2019. De esto se deduce que la violencia hacia las mujeres es un continuum que se mantiene, o sea, es un proceso donde las violencias se van encadenando unas con otras a lo largo de la vida de las mujeres. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la violencia estructural, es decir, la violencia de la pobreza, el hambre, la exclusión social, inevitablemente se traduce en violencia doméstica y en violencia de pareja. Recordemos siempre el triángulo que plantea Galtung, donde hay algo que vemos, que es la violencia o las manifestaciones de violencia, y toda la violencia estructural, que son las desigualdades, la injusticia social y la violencia cultural, que hace que esta forma de relación entre hombres y mujeres se normalice. En las emergencias, ¿qué es lo que podemos ver de los datos que presentamos? Pues que sí existe un aumento de la violencia en momentos de crisis humanitaria, que puede deberse sobre todo a los aumento de los estresores detonantes para la agresión, como son la precarización económica, también el aumento de consumo de sustancias como alcohol y drogas psicoactivas, y mucho enojo e irritabilidad por mantenerse en situaciones de injusticia. También podemos ver que en los momentos de crisis humanitarias, desastres y emergencias, comienza a haber una debilidad institucional porque el Estado o los gobiernos están tratando de contener lo que está pasando con la crisis en el momento en que hay un conflicto armado o que hay una crisis humanitaria, y hay un debilitamiento de los servicios que se puedan estar prestando, sobre todo para atender la violencia de género. Y particularmente, para atender cualquier tipo de situación.
Que también hay, después, si hay una debilidad institucional, también hay un aumento de la impunidad, porque los servicios de procuración de justicia están buscando sobrevivir, por ejemplo, en el caso de un conflicto armado, o se están tratando o enfocados en buscar justicia o combatir a las personas que estén en ese momento en guerra. Esto se toma como causas que en las crisis humanitarias, desastres y emergencias pueden aumentar la violencia hacia las mujeres. También, sustentado en el triángulo que ya hablamos, tanto todo el continuum de violencia más todo el proceso que tuvieron que seguir los gobiernos para poder dar la atención a COVID en 2019, o también con esto que quiero decir, con todo lo que tuvieron que hacer el Estado mexicano y los gobiernos de otros países para que no hubiera la propagación del virus y mandar a todas las personas a una sana distancia o al confinamiento en casa, pues se toma como una crisis o una emergencia sanitaria que se suma a la continuum de violencia que ya vimos que había en México y en otros países. Y esto tuvo efectos en la vida de las mujeres. Hay un mayor control de quien agrede. Las mujeres y las niñas están viviendo con sus agresores o agresoras en casa. El confinamiento puede tender también a la disminución del contacto con redes de apoyo que hacen también que la violencia de género aumente. También hay una mayor dificultad para hacer llamadas privadas para pedir apoyo o ayuda y las mujeres y las niñas empiezan a depender cada vez más de quien pues probablemente sea su agresor para obtener acceso a llamadas o a salir. También hay una confusión en la información sobre la continuidad de los servicios, ya que todos los servicios estaban orientados o están orientados principalmente a dar atención a COVID. Hay una confusión en las personas, en el público en general, en entender que sí se pueden seguir dando los servicios y que no todo está orientado a la atención de una sola enfermedad. Sin embargo, si no hay una información clara sobre esto, las mujeres y las niñas preferirían quedarse en casa para no tener que salir y exponerse a servicios que no están activos. También el miedo a contraer el virus o a contagiarlo puede ser una razón por las que las mujeres estén denunciando menos y también pasando mayor tiempo en casa con quien puede agredirlas. Otra de las causas o de los efectos del confinamiento más bien es que al haber menos recursos económicos disponibles para mujeres y niñas, porque al no poder salir de casa, muchas de las mujeres han perdido sus empleos y pierden la fuente de ingresos que tengan y por lo tanto no pueden cuidar de ellas y dependen de alguien que probablemente pueda ser una persona agresora. Esto también puede aumentar la violencia de género. Pero bueno, ¿qué se puede hacer ante todo este panorama? Bueno, hay medidas de prevención, mitigación y respuesta ante la violencia de género durante las emergencias y es importante que los gobiernos tomen en consideración estas razones para prevenir y mitigar la violencia de género. ¿Cuáles son, en los contextos humanitarios sobre todo, y esto está basado en las directrices que plantea la guía IASC para mitigar, prevenir y dar respuesta en situaciones de emergencia a la violencia de género, es que se tomen en cuenta las condiciones estructurales y culturales, además de las manifestaciones de violencia, para hacer todo un despliegue de acciones que disminuyan la posibilidad de la violencia hacia las mujeres durante la crisis sanitaria. Tenemos que diferenciar lo que son las acciones de prevención de las acciones de mitigación y de las acciones de respuesta.
Las acciones de prevención y de mitigación general están muy entrelazadas todo el tiempo, pero tenemos que tener claro que las acciones de prevención son aquellas acciones conducentes a evitar que se produzca la violencia de género y generalmente centradas en normas de género positivas. Esto es para prevenir, sobre todo, la violencia cultural. Está muy enfocada a tratar de prevenir la perpetuación de la violencia a través de normas o de actitudes de género positivas. La mitigación son todas aquellas acciones tendientes a disminuir la exposición de las mujeres y niñas a incidentes de violencia de género. Por ejemplo, poniendo luz, si hay albergues temporales o refugios temporales, que haya muy buena iluminación, que haya baños diferenciados en el caso de que haya albergues mixtos, que haya mayor acceso a líneas de atención y de apoyo emocional. Y las acciones de respuesta, pues ya son facilitar que haya los servicios necesarios para hacer frente a un incidente de violencia que ya se dio. Estos servicios se tienen que centrar en la persona sobreviviente y en general lo que hacen es dar respuesta a la violencia directa. Estas acciones en su conjunto tienen que tratar de facilitar una respuesta amplia y articulada entre las distintas instancias. Y por último, me gustaría presentar estas acciones de prevención, mitigación y respuesta, que he hecho una síntesis de buenas prácticas que tomé de documentos internacionales y directrices para prevenir, mitigar y dar respuesta a la violencia de género, que siempre deben ser considerados en los momentos en que haya una crisis humanitaria, una emergencia o un desastre. Primero, en la tabla, en la columna de prevención, podemos ver que son todas las acciones que tienen que ver con disminuir o la violencia cultural. Por eso habla mucho de difundir información sobre derechos sexuales y reproductivos, difundir líneas y servicios de apoyo emocional y de servicios de salud, declarar esenciales los servicios de violencia de género para que no haya una confusión sobre que no son importantes y que no va a haber servicios de apoyo en el caso de necesitarlos. Todo esto es para prevenir la perpetuación de la violencia de género a través de normas y mandatos culturales. La mitigación está muy enfocada, pues como decíamos, a disminuir los riesgos y por eso es importante que haya continuidad con los servicios de salud de violencia, los servicios de salud que dan atención a la violencia de género. Sobre todo en México hay que hablar mucho sobre cuáles son los servicios que se ofrecen desde la NOM 046, que tiene que ver con dar servicio para la violencia familiar, que incluye la atención a salud después de un episodio de violencia sexual e incluye poder tener un acceso a aborto seguro y a retrovirales en caso de violencia sexual. También es muy importante contar con protocolos actualizados de derivación de violencia sexual. Ahorita, en el momento de COVID, pues todos los protocolos cambiaron muchísimo porque los servicios se estaban dando casi todos de manera virtual. Lo importante es que todas las personas y todos los proveedores de servicios conocieran cómo hubo este cambio de protocolos y que pudieran además seguirse las mismas líneas de derivación, aunque los servicios cambiaran. También habría que actualizar las rutas de referencia y canalización, tanto en el Poder Judicial como en el sector salud, de tal forma que se expliciten los cambios de las instalaciones de atención disponibles y también se tiene que mantener informadas a las comunidades clave, igual que en el ejercicio anterior. Y ya en las acciones de respuesta, que son muy amplias, es todo lo que tiene que ver con brindar la atención continua a la violencia de género, sobre todo a través de líneas de teléfono, chats, correo personal, que son lo que se ha
dado cuenta, por ejemplo, en el confinamiento, donde no se puede tener acceso a teléfono y también que no se puede tener acceso a los servicios de emergencia porque hay riesgo de contagio por COVID, entonces dar otras opciones de servicio como pueden ser los chats, el correo personal. También se tiene que hacer una capacitación generalizada en violencia de género a todo el personal que labore en la respuesta a la emergencia. También se tiene que garantizar una acción inmediata y proactiva por parte de la policía y el Poder Judicial para la sustracción de las personas que puedan llegar a ser agresoras y para hacer todo un protocolo de acción inmediata para la protección de las víctimas. También, o sea, esto ¿qué quiere decir? De una manera muy sencilla, que a pesar de que se puedan cambiar los servicios por todo lo que ha pasado por COVID, bueno, de todas maneras, el aparato de procuración de justicia, especialmente la policía y el Poder Judicial, puedan seguir brindando los servicios de manera inmediata para proteger a las víctimas de violencia de género. Y también se tiene que garantizar la disponibilidad de los servicios de salud sexual y salud reproductiva en todo momento de la crisis de la pandemia. Sobre todo hay que garantizar la accesibilidad a anticonceptivos y retrovirales, que puede ser la forma en la que se le dé una respuesta inmediata en el caso de violencia sexual. Y un último punto es que en el momento en el que haya una acción de violencia, todas las acciones derivadas de parte de la autoridad tienen que estar focalizadas en que si hay niños y niñas con una madre que haya podido sufrir violencia de género, no se separe a los hijos de sus madres, ni de otros familiares que pudieran darle contención. A veces se busca en que las mujeres salgan de la casa o salgan del lugar donde están siendo agredidas, pero se deja a los niños y a las niñas en el mismo lugar en donde había estas agresiones. Y es muy probable, además de los impactos en salud mental que puede llegar a tener la separación en sí misma, también es muy probable que esos niños y niñas sean víctimas de violencia también, y es necesario todo el tiempo mantener en conjunto a la familia, como una forma de protección también a la infancia. Y bueno, ya para terminar, que ya estoy casi en tiempo, me gustaría presentarles 5 conclusiones muy sencillas. La violencia de género tiene efectos permanentes en la vida de las mujeres y las niñas y de los niños también. Es indispensable garantizar medidas que ayuden a su erradicación. Estas medidas tienen que tomar en cuenta las causas estructurales y culturales de la violencia y tiene que coordinar acciones de mitigación, prevención y respuesta interinstitucional. Las situaciones de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo en este momento visibilizan aún más la violencia de género, pero también son una oportunidad para lograr su erradicación, continuando con las buenas prácticas que se vayan implementando durante la pandemia. Además, tenemos que tener en cuenta que estas medidas contribuyen al bienestar y la salud mental de mujeres y niñas en el corto y largo plazo, mientras haya violencia de género en los números tan grandes que estamos viendo en estos momentos y que les presenté, es muy poco probable que mujeres y niñas y niños puedan tener salud mental y bienestar emocional. Por lo tanto, si hay niños y niñas que no pueden tener acceso al derecho a vivir una vida libre de violencias, probablemente sean adultos que vivan con algún trastorno mental o que vivan con menos bienestar y que no puedan ser adultos proactivos que contribuyan a la sociedad. Muchas gracias. Esto es todo para mí. Muchas gracias, maestra Fátima, por tu presentación. Y bueno, qué importante hablar de este tema. Sin duda, la pandemia por COVID nos ha afectado a todos, pero particularmente hacer un análisis robusto del impacto que tiene el confinamiento en las mujeres, en las niñas y en los niños, es prioritario, y sobre todo dirigidos a los profesionales de la salud, que justo es lo primero que quisiera yo comentar con relación a la
exposición que has hecho ahora, Fátima, el papel de los profesionales de la salud, creo que tenemos acciones tanto en la parte de la mitigación como acciones de prevención y en la respuesta. Entonces, me gustaría si pudieras ampliarnos un poco más, ¿cuál consideras tú que es el papel de los profesionales de la salud para, o en el contexto de la violencia que se vive las mujeres y las niñas en esta circunstancia que estamos viviendo ahora? ¿Qué acciones serán las principales que tú consideras que se pueden rescatar ahora? Hay dos cosas que son muy importantes. Muchas gracias, Héctor, por preguntarlo. Una es que sí, los profesionales de salud, sobre todo en el primer nivel de atención, son quienes pueden detectar primero que haya violencia de género. Las manifestaciones de la violencia de género, como ya vimos, son bastante amplias, sobre todo en trastornos de salud física. Las mujeres presentan muchísimos problemas de trastornos gastrointestinales, además de cualquier golpe o fracturas o demás que puedan estar presentando en el cuerpo. Hacer una buena detección a través de una muy buena entrevista, tomando en cuenta y siendo sensibilizados al problema de la violencia hacia las mujeres y haciendo la canalización inmediata y además de darle la posibilidad de atender su salud mental a través de atención psicológica o atención psiquiátrica, es una de las primeras maneras en la que los profesionales de salud pueden dar o pueden contribuir a que haya menos violencia, ¿no? O a la erradicación de la violencia de género. Y la otra es que, y bueno, lo dije también en esta, pero me gustaría diferenciarlo, es estar sensibilizadas y capacitadas en las causas de la violencia para que no haya una revictimización y también en las formas diversas de la atención de la violencia de género. Saber a dónde hay que canalizar, dónde hacer las referencias para que podamos dar la mejor atención posible. Mucho es lo que pasa y de lo que se habla mucho en la atención a las mujeres víctimas de violencia es que hay una revictimización por parte del Estado. Esto es, ya son víctimas por una agresión y luego llegan a cualquier instancia, ya sea de procuración de justicia o de salud, y se le hacen preguntas total y absolutamente inapropiadas, que como dónde estaba, por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, o se le niega el acceso a los servicios, sobre todo a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, que las ponen en mayor riesgo, las tratan como ciudadanas de segunda y además no contribuyen a que esa mujer pueda pedir ayuda en otro momento si lo requiriera. De acuerdo. En esta gráfica de pastel que tú nos mostrabas en la exposición venía una parte de violencia que era percibida por profesionales, entendí algo así como profesionales de la salud en un contexto de atención a la salud. Muy importante este comentario. Y bueno, vamos a atender a partir de este momento todas las preguntas que nos han enviado a través del chat. Y bueno, si estás de acuerdo, Rocío, permíteme nada más leer la primera que ya la tenía aquí identificada. Nos pregunta, dice, ¿qué impacto tiene en las mujeres adolescentes de secundaria el consumo de marihuana? No sé si pudieras hacer como algún correlato, algún comentario entre el consumo de sustancias y la violencia, si hay alguna asociación, sobre todo en este grupo etario, porque hay mucho interés, porque hay muchos docentes de secundarias que se conectan a este ciclo de videoconferencias y nos preguntan, te felicitan y también nos dicen cómo podríamos hacer para que esta información vaya a la secundaria, sería excelente. Entonces, no sé si hay algún comentario que desees tú hacer sobre el consumo de sustancias en población adolescente. Claro, hay una cosa que me gustaría, qué bueno que están docentes viendo este ciclo de conferencias, porque la violencia de género, además, que no hablé hoy sobre ella, sobre todo la violencia de género se puede detectar en la violencia en el noviazgo en la adolescencia, sobre todo. O sea, porque durante mucho tiempo era esta idea de, bueno, es que las mujeres se casan o las mujeres comienzan a convivir en pareja y de repente comienza a haber violencia, ¿no? En la pareja. Y es muy probable esto que tenemos que ir identificando, que la violencia se vive también o hay violencia íntima o violencia de pareja desde el noviazgo, además de que hay violencia dentro de las aulas escolares por bullying y que mucho de ese bullying tiene un componente de género importante, de bullying o de acoso escolar, depende
como queramos decirle, en español está bien dicho acoso escolar. Y también con las y las adolescentes hay toda una, que no tenemos que dejar nunca de lado la violencia estructural en la que se viven. Depende de la zona, de la ciudad, de la condición socioeconómica de las niñas. Todo el trayecto a la escuela puede ser un trayecto súper peligroso para las mujeres y las niñas, y no solo en condiciones socioeconómicas bajas, sino en cualquier momento. Los que vemos continuamente de las agresiones en el metro, en el transporte público en general, demuestran que los espacios públicos son espacios peligrosos para las mujeres y las niñas en general. Esto tiene que ver con todo el sistema sexogénero de lo que hablábamos al principio, donde la condición de ser mujer o de una mujer distinta a lo socialmente establecido produce condiciones de violencia. Y además, yo no lo dije durante la presentación, pero quiero decirlo ahorita, mucha de esta violencia no tiene, sobre todo en el acoso sexual y en la violencia sexual, no tiene un componente de búsqueda de placer, que es como uno de los mitos que habría que romper, sino lo que se busca es la dominación y el control de las mujeres. Las mujeres no deberíamos estar en el ámbito público, según lo que dice el sistema sexogénero. Entonces, mujeres caminando en las calles, mujeres en lugares profesionales, están mal vistos y por lo tanto hay todo un sistema, una lógica de género que se pone en acción, una lógica de violencia que hace que las mujeres ya no quieran estar en esos espacios. Por eso hacía mucho énfasis en el ausentismo escolar y en el ausentismo de trabajo, porque las mujeres dejan de salir a esos espacios que ya son nuestros por miedo y por no seguir viviendo esta violencia de género. ¿Cómo lo ligo esto? Bueno, con el proceso del consumo de sustancias. La adolescencia en general es una búsqueda de opciones de vida, ¿no? Se están formando en su identidad y demás. El consumo de sustancias comienza muchas veces en la adolescencia como una forma de probar, ¿no? Estas sustancias, de probarse quiénes son. Y a veces, en ciertos momentos, el consumo de marihuana o de otras drogas psicoactivas puede llegar a potencializar la agresión o ser víctimas de una agresión por parte de sus congéneres o por parte de otros miembros. Pero no hay una asociación directa, eso sí también tengo que decirlo, entre el consumo de sustancias, sobre todo el consumo de marihuana y la violencia. Más bien la violencia de género. Tendremos que hablar más bien de cuestiones de violencia estructural, como ya dije, la pobreza, la injusticia, las desigualdades sociales, además del crimen organizado. Que eso es un tema muy aparte, pero que también tenemos que darnos cuenta en los últimos 12 años, en esta guerra contra el narcotráfico, hay un aumento de la violencia generalizada en México que debilita las instituciones, que debilita el lazo social entre las personas y por lo tanto vuelve aún mayor la vulnerabilidad de mujeres y niñas en los espacios públicos y por lo tanto aumenta la violencia de género. Pues tenemos todo un reto los profesionales de la salud y qué oportuno poder precisar sobre las acciones que podemos nosotros implementar. Vamos más allá con las preguntas. Rocío, adelante, por favor. Sí, doctor. Además de los profesionales de salud, como ya tú lo anotas, los docentes están también muy, muy interesados en ser parte y otros grupos de la sociedad. De hecho, nos preguntan, y relacionado con lo que ya subrayaba también la maestra Fátima, ¿cuál sería la instancia para canalizar a las personas que han sido víctimas de violencia psicológica o violencia sexual? Para el tema de violencia psicológica, está la línea de la vida, que es el número 800-911-2000, que dan atención en salud mental y también información y orientación sobre consumo de sustancias. La línea de la vida está además enlazado con diferentes instituciones que están especializadas en atención a víctimas de violencia. La otra es también, si es un caso de emergencia
más que una canalización, siempre hay que llamar al 911, solo tenemos que, o el 911, tenemos que tenerlo muy claro. En un caso de emergencia, las y los operadores del 911 están capacitados para brindar orientación en ese momento. También la Secretaría de Salud tiene una serie de, la Secretaría de Salud Federal, y tiene réplica en las secretarías estatales, grupos de aprendizaje tanto para hombres como para mujeres, para hombres que han cometido alguna agresión y para mujeres que han sido víctimas de violencia. Es todo un proceso de psicoeducación bastante interesante. Esos grupos están abiertos y disponibles. Hay que acercarse a las secretarías de salud para solicitarlos. Y también para otro tipo de atenciones, me habías dicho sobre salud sexual, o bueno, más bien sobre violencia sexual. Uno, siempre se tiene que llamar al 911 también, al 911. Y la referencia de los servicios es que si hay, la atención es primordial dentro de las primeras 120 horas o de los primeros 5 días después del acto de violencia sexual. Porque en estos momentos, en esos días, es cuando se puede tomar todas las acciones preventivas como pastillas de anticoncepción de emergencia y todos los retrovirales que impidan que haya infecciones de transmisión sexual. Lo importante sería, sobre todo, que puedan acudir a cualquier servicio de salud, ya sea un centro de salud o un hospital general, donde puedan recibir la atención. A lo que tienen derecho las mujeres y las niñas que hayan sido víctimas de violencia sexual es que tengan una revisión médica integral, que se les puedan suministrar los retrovirales y la anticoncepción de emergencia. Y en el caso de que haya resultado un embarazo por esa violación, pueden solicitar una interrupción del embarazo. Uh-huh. Eso todo lo dice la NOM 046 y pueden encontrar la información en el micrositio coronavirus.gov.mx, diagonal violencia de género. Ahí está la información. Y también en ese micrositio, o si no, en el Indesol, ahora en un momento más voy a tratar de mandárselos en el chat para poderlo transmitir. Hay una liga de Indesol donde muestra todos los servicios de salud que están más cercanos a su domicilio. Es un mapa de la República Mexicana, uno pone su dirección y en georreferencia te dice, estos son los lugares que están cercanos a ti, estos son los horarios y a este lugar puedes acudir. Excelente, maestra. Doctor Esquivias. Sí, muy oportuno en esta parte de la respuesta, de poder dirigir de acuerdo con un protocolo los casos de violencia de género y preguntarte si estas líneas, estos números que nos has proporcionado, también el profesional de la salud puede hacer uso de ellos en el servicio de un paciente o para la atención de otra persona. Se podría hacer la canalización sin ningún problema, en el sentido de decir, bueno, esto es lo que necesito o necesito recibir orientación sobre a dónde decirle a esta persona que puede acudir. Esos mismos números pueden ser también asequibles. Bueno, te voy a leer algunas de las preguntas que nos han enviado ahora, Fátima. Vamos a tratar de darle respuestas muy cortas porque hay un gran número de preguntas. Tenemos ya, creo que, poco tiempo. Nos pregunta Fordo de Camino y se pregunta, ¿una medida resolutiva podría ser la intensificación de las penas por violencia de género? Bueno, pues creo que el problema, la resolución va mucho más allá después del análisis, ¿no? De la violencia estructural, de la violencia cultural, y bueno, desde luego que es una parte de la respuesta, pero no es la única respuesta. No sé si deseas agregar algo más. Sí, me gustaría nada más decir que en México las penas generalmente para cualquier tipo de delito son muy altas, altísimas, pero el grado de impunidad es tan alto que de impunidad y de procuración de justicia es tan bajo. En el caso de las mujeres, el 99.9% de sus casos quedan sin resolver. O sea, no hay personas a quienes juzgar. Entonces, no importa qué tan altas sean las penas, si no hay una procuración de justicia que pueda llevar a quienes perpetraron esos actos ante el sistema de procuración de justicia, ¿no? Para empezar. Y segundo,
lo que dijiste, Héctor, nada más, la violencia estructural y la violencia cultural impiden o menoscaban la posibilidad de las mujeres de querer ir a denunciar, ¿no? Ya te animas, vas, denuncias, te dicen que si vas que para qué denuncias si vas a volver con el agresor, que tal vez no estás tan golpeada, después vas a los servicios de salud y tal vez con algún médico o médica que no quiera dar los servicios que necesitas, y entonces eso va disminuyendo la posibilidad de que las mujeres quieran denunciar, y además de que hay una sanción social para quien denuncia. Entonces es muy complejo y las penas más altas no han funcionado para la disminución de los delitos, ni en la violencia de género ni en ningún otro. Por eso es muy importante poder precisar sobre todas las acciones que se pueden hacer en todo el modelo de cómo sucede o cómo explica la violencia directa, que es finalmente como termina expresándose, ¿no? Ok, bueno, ¿hay más preguntas, Rocío? Sí, doctor. Adelante. Y maestra, nos solicitan información sobre cuáles son las modalidades y los contenidos dirigidos a hombres dentro de las campañas que usted nos comenta, maestra. Bueno, hay toda una serie, están trabajándose ya desde varios años atrás, desde las autoridades estatales hay algunas, no todas, pero los contenidos tienen que ver con las formas en las que se piensa el ser hombre, o sea, un poco cuáles son estos estereotipos y los roles que se les implica que tienen que hacer y cómo tienen que fungir, ¿no? Y sobre todo, sobre las masculinidades. Y también sobre el uso y el ejercicio de la violencia como forma de relación con el otro. La cosa es que en la agresión, ¿no? Que podemos considerar como una forma en la que tratamos de defendernos, la agresión surge, ¿no? Neurobiológicamente para hacer un límite con quien pueda estarnos causando daño o con lo que nos esté causando daño. Pero ya la violencia, y que eso quiero dejar muy claro, es cuando intencionalmente se usa esta agresión para intentar dañar a otro o dañar a otro directamente y obtener control y dominio sobre esa persona. La cosa es que a los hombres se les ha dicho durante muchos, muchos años que la única forma en la que pueden relacionarse con las mujeres es controlándolas y solo controlándolas a través de la violencia, ¿no? Y que además no pueden expresar sus emociones y los únicos sentimientos que pueden expresar son los de ira y enojo. Hay que hacer toda una serie de campañas donde se pueda ver que hay otras formas de expresar las emociones, que esas emociones tienen que ver con otra posibilidad de ser hombre, que eso es muy importante, y sobre todo muy orientada a niños y niñas que puedan vivir otro tipo de relación con su masculinidad y con estos roles que les han sido impuestos. Porque también el sistema sexo-género del que hablábamos al principio, que mantiene muy estereotipados los roles de género, también le hace daño a los hombres. También tiene efectos en la vida de los hombres. Sí, son efectos distintos. No podemos hablar de violencia de género, pero son efectos distintos y es importante abordarlos. Tienes toda la razón, maestra Fátima. Estos roles se vuelven verdaderas trampas de género que afectan a ambos lados y indudablemente a la salud mental. Doctor Esquivias, tienes... Sobre todo. Sí, bueno, afortunadamente cada vez, a la medida de que se ha hablado más de estos temas y de las masculinidades, se está cambiando el discurso. Hay, por supuesto, muchísimo todavía más por hacer, pero creo yo que en la medida en la que se vaya hablando de esto, se puede ir cambiando, despertando conciencia, se ir cambiando un poco el paradigma de toda esta problemática que se vive ahora. Y bueno, nos preguntan a dónde se pueden dirigir a los pacientes para atención psicológica, ya lo mencionó la maestra Fátima, y nos piden si es posible que puedas compartir, Fátima, algún correo electrónico para contactarte. Claro. Es fatima.moneta@gmail.com. De acuerdo. Y nada más sobre la referencia, también puede ser a las líneas de atención, como lo dijimos, pero también esperando que ya cuando los semáforos nos lo permitan, los servicios de atención de salud en los centros comunitarios puede ser una, los servicios de atención psicológica en los centros integrales de atención en salud mental o en los ISAMES, en los estados o en los ECOSAMS
centros comunitarios de salud mental. En todos hay personal especializado que pueden dar atención a la violencia de género y dar atención psicológica para eso. También está todo el Instituto de las Mujeres, también tiene servicios de atención psicológica para dar atención a violencia de género y también tienen atención jurídica para lo que se requiera, ¿no? Y eso también es importante decirlo. De acuerdo. Muchas gracias. No sé, Rocío, si desees tomar algún par de preguntas más. Sí. Maestra, nos cuestionan si hoy día hay un trabajo interdisciplinario justamente para hacer los protocolos de seguimiento de atención respecto a esta violencia de género. ¿Tienes tu dato al respecto? Hay protocolos ya hechos desde hace mucho tiempo donde se trabaja un concepto amplio de la violencia de género y donde hay un sistema de referencia y contrarreferencia entre las instituciones de salud, sobre todo para una mejor atención. También están los centros de justicia, que lo que se trata es de que haya en un mismo lugar, el lugar donde se pueda hacer la denuncia, se pueda recibir la atención psicológica, la atención en salud física, y que además se pueda dar seguimiento a cualquier caso de violencia y de denuncia, ¿no? Por ejemplo, eso hay ya protocolos actualizados. No sé, lo que está ahorita poniéndose en cuestión más bien es la implementación de esos protocolos y si esta articulación interinstitucional está funcionando a favor de las mujeres y si no está causando un poco más de trabas institucionales. Eso está ahí, pero ya existen desde hace varios años. Más bien ahora lo que hay que estar vigilando constantemente y revisando y cuestionando es cómo si se está o no se está implementando de la manera en la que los protocolos lo plantean, ¿no? Perfecto. Y en ese sentido, ¿ya hay algún indicador o algo que les haga saber a ustedes si sí se está llevando a cabo? Pues la verdad es que los indicadores no muestran que haya un aumento funcional para que puedan atenderse más fácilmente la atención, o se pueda dar más fácilmente atención a las mujeres. Sigue aumentando y aumentando el número de denuncias. Sin embargo, sí plantear que dentro de este tipo de atenciones o este protocolo de atención interinstitucional, lo importante es que sean las mujeres y las sobrevivientes y las niñas quienes puedan dar su palabra, que eso es algo que no se está tomando tanto en cuenta, que puedan decir cuáles son las buenas prácticas que a ellas les han funcionado y qué es lo que tienen que decir sobre lo que sí fue bueno para ellas en todo este proceso, ¿no? Además, tenemos que decir que no solo a nivel institucional, a nivel social hay muchísima más conciencia sobre cuáles son el impacto de la violencia de género y ha habido un montón de búsquedas alternativas de justicia como el Me Too o Mi Primer Acoso, que fueron hashtags que se hicieron en redes sociales para la denuncia de posibles agresiones en las que no hubo posibilidad de denunciarlo institucionalmente, que también pueden llegar a abonar a otra búsqueda de justicia y a otro sistema de justicia donde la sociedad acompañe a las mujeres víctimas de violencia, porque esa es otra cosa. Hay mucho aislamiento en la denuncia porque pareciera que denunciarlo es malo, que decir que vivo violencia es algo de lo que uno debería avergonzarse. La verdad es que la violencia está tan generalizada que nos pasa a todas y a todos en algún momento de nuestra vida. Hablarlo ayuda, socializarlo ayuda y además acompañarlo y ser sensibles a quien lo está denunciando también. Así es, visibilizarlo. Sí. Gracias, maestra. Doctor. Pues muchas gracias a todos los que nos han enviado sus preguntas. No hemos alcanzado a responderlas todas. Creo que ya estamos casi a un minuto de concluir la transmisión. Les agradecemos a todos los que se han conectado. Les agradecemos su participación. Muchos de ellos, Fátima, te envían felicitaciones. Muchos de ellos piden tu correo electrónico porque ven la necesidad de poder tener esta información en las sedes, en los lugares en los que ellos se
encuentran. Y bueno que este haya sido un espacio y un medio para poder hablar sobre el tema, para poder exponerlo, para poder hacer todas estas precisiones y, por supuesto, para que inviten también a Fátima a compartir con ustedes una de las mayores satisfacciones en esta cuarentena ha sido poder divulgar estos temas y que les sean útiles. Muchas gracias a todos por conectarse y vamos a compartir ahora la pantalla allá con René en el instituto para invitarlos a la próxima videoconferencia que será el próximo miércoles y hablaremos sobre salud y COVID-19, una visión desde la bioética. Nos acompaña la doctora Liliana Mondragón del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la doctora Asunción Álvarez de la UNAM. Entonces, bueno, habrá mucho que hablar sobre aspectos bioéticos y COVID-19 desde los que están en la línea de batalla, nuestros colegas, los profesionales de la salud que están en la línea de batalla, qué dilemas éticos están enfrentando y muchos aspectos más que hablar sobre este tema. Gracias por compartirnos la pantalla, René. Les agradecemos a todos que se han conectado. Muchas gracias, maestra Fátima Moneta, por tu presentación, por tu participación en este ciclo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por prestarme este espacio, además para poder hablar sobre este tema tan importante para todos y todas. También agradezco a todas las personas que nos han escuchado. Y reitero, por favor, acérquense al sitio coronavirus.gov.mx, donde hay información sobre violencia. También está el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud Federal, que tiene información sobre todos los programas de atención a violencia por parte de la Secretaría de Salud. No dejen de pedir apoyo o de pedir ayuda y orientación. También está el 800-911-2000, que es la línea de la vida, donde podrán recibir toda la información que necesitan. Perdón por robarme esos minutos, pero muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por proporcionar la información. Gracias, Rocío, por acompañarnos en la conducción.